noche estaba clara y fría en el desierto de Sonora. La luna llena iluminaba el camino árido y polvoriento que recorríamos con pasos firmes, aunque lentos. El grupo estaba compuesto por personas de todo el mundo, mexicanos, centroamericanos, africanos, asiáticos y yo, una venezolana llamada Ana. Todos compartíamos el mismo sueño, el mismo miedo y el mismo destino incierto. Habíamos caminado durante días, soportando el calor abrasador del día y el frío de la noche. A lo lejos el guía nos dijo que debíamos cruzar un pequeño río para continuar nuestro camino. Aunque pequeño, el río representaba un obstáculo significativo. El agua estaba helada y la corriente, aunque no era fuerte, era suficiente para dificultar el paso. Cruzaremos de a uno, dijo el guía. El agua no es profunda, pero es traicionera. Tengan cuidado. Tomé una bocanada de aire y comencé a cruzar. El agua llegó hasta mis rodillas y sentí como el frío me calaba hasta los huesos. Al principio todo iba bien. Mantuve mi ritmo constante siguiendo las instrucciones del guía al pie de la letra. Pero entonces sentí algo extraño. Un tirón en mi pierna derecha. Me detuve. Algo me había agarrado la pierna. Miré a mi alrededor pero no vi nada. Y tampoco había nadie. Supuse que podría haber sido algún pez, aunque no era común en un río tan pequeño y poco profundo. Seguí avanzando, pero algo me volvió a agarrar, esta vez con más fuerza. Mi corazón se aceleró y traté de sacudir la pierna fuertemente. De repente algo me agarró ambas piernas y tiró de mí con una fuerza que me hizo perder el equilibrio y caer al agua. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por levantarme. Pude sentir que lo que me sujetaba no era ningún pez ni alguna planta acuática. Eran manos frías y que se aferraban a mis piernas bastante fuerte. ¡Ayuda!, grité, pero nadie me ayudó en el momento. El grupo estaba demasiado ocupado cruzando el río para notar mi situación. Me debatí con todas mis fuerzas, pataleando y arañando el agua en un intento desesperado de liberarme. Intentaban tirar de mí hacia el fondo del río. Entré en pánico en ese momento. Finalmente, con un último esfuerzo, logré liberarme y salir del agua. Me arrastré hasta la orilla, jadeando y temblando, mis piernas cubiertas de marcas rojizas y dolorosas. Miré hacia atrás, el río tranquilo y engañoso. Sentía como si alguien me observaba. El grupo me miraba con preocupación, pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Siquiera les importaba mi vida. Seguimos nuestro camino, pero no me sacaba de la mente lo que me había agarrado en el agua. Estaba traumatizada. De ahí en adelante siempre me sentí observada. Era demasiado horrible. La travesía continuó, pero yo jamás volví a ser la misma. El desierto, con sus horrores ocultos, dejó una marca inolvidable en mí. De ahí en adelante sentía muchas pesadillas de manos que me agarraban las piernas. Fue demasiado horrible. Muchas gracias por escuchar mi historia. Suscríbete, me ayudarás mucho con este nuevo proyecto. Muchas gracias, continuamos. Me llamo Sofía y quiero compartir una historia aterradora que me sucedió hace algunos años cuando intenté cruzar el desierto para llegar a los Estados Unidos. Han pasado ya varios años desde que logré establecerme en Florida, pero aún no puedo olvidar lo que viví. Esta experiencia me marcó de por vida, y aunque ahora puedo contarla, el miedo sigue ahí, latente. Era el año 2010 y la situación en mi país, Honduras, se había vuelto insostenible. La violencia, la pobreza y la falta de oportunidades me llevaron a tomar una decisión desesperada, dejar todo atrás y buscar una vida mejor en Estados Unidos. Sabía que el viaje sería peligroso, pero no tenía otra opción. Contacté a un coyote, un hombre conocido por guiar a personas a través del desierto, y junto a un grupo de 15 personas emprendimos la travesía. Decidí irme cuando la situación en mi hogar se volvió insostenible. Había perdido mi trabajo y la inseguridad hacía que cada día fuera una lucha para sobrevivir. Mi hermana menor había sido atacada por pandilleros y eso fue la gota que colmó el vaso. No podía permitir que mi familia siguiera viviendo en ese infierno.
Con lágrimas en los ojos me despedí de mis padres y mi hermana, prometiéndoles que encontraría una manera de llevarlos conmigo una vez que estuviera establecida en Estados Unidos. El viaje comenzó con una mezcla de esperanza y temor. Viajábamos de noche para evitar ser detectados por las autoridades. Después de varios días de caminata, el cansancio empezaba a hacerse notar en todos. Fue entonces cuando conocí a Laura, una joven de aproximadamente 26 años. Era amigable y tenía una sonrisa que inspiraba confianza. Caminábamos juntas compartiendo historias de nuestras vidas y sueños de un futuro mejor. Ella me contó que también huía de la violencia en su país y que esperaba encontrar trabajo en Estados Unidos para poder ayudar a su familia. Durante el viaje hubo días en los que el clima empeoró. En una ocasión, una tormenta inesperada nos sorprendió en medio del desierto. El frío era insoportable y la lluvia hacía que el terreno fuera aún más difícil de atravesar. Laura se acercó a mí y me ofreció una manta que había traído. Me dijo que me cubriera bien para no enfermarme. Pasaron unos días y el grupo seguía avanzando, agotados pero con el objetivo claro. Una mañana me di cuenta de que no veía a Laura. Pregunté a los demás si la habían visto, pero para mi sorpresa, nadie recordaba haberla conocido. Me miraban como si estuviera loca, asegurándome que nunca hubo una chica llamada Laura en nuestro grupo. Estaba muy confundida y no entendía qué se había hecho Laura. La intenté buscar, pero no estaba por ningún lado. ¿Qué había pasado? ¿Qué se hizo? Nadie me daba respuesta. De un momento para otro no la había vuelto a ver y nadie tenía idea de la mujer. Estaba alucinando. Era el fantasma de alguien. No lo sabía, pero en lo que sí es seguro es que no la volví a ver jamás. Continuamos nuestro camino y finalmente logramos cruzar la frontera. Llegar a Estados Unidos fue un alivio indescriptible, pero el misterio de Laura me acompaña hasta el día de hoy. Muchas personas han muerto en el desierto intentando cruzar. Llegué a creer que había sido el fantasma de alguien que terminó falleciendo en su paso por la frontera, pero probablemente nunca lo iba a saber. Han pasado varios años desde aquel viaje y hoy vivo en Florida. He logrado construir mi vida aquí, pero cada vez que escucho historias de personas que no logran pasar o tienen inconvenientes a su paso, no puedo dejar de pensar en lo que me pasó y lo que probablemente le ha pasado a muchísimas personas. Espero que muchas más personas que tengan sus historias no duden en compartirlas. Allá ocurren cosas demasiado extrañas y ahí afuera con cada nuevo migrante hay muchísimas más historias por relatar. Muchas gracias. ¿Te ha pasado algo paranormal? Déjalo en los comentarios. Continuamos. Mi nombre es Juan y quiero contarles cómo mi sueño de libertad se convirtió en una pesadilla aterradora en las tierras de Tamaulipas. Hace unos meses decidí dejar mi hogar en Guatemala para buscar un futuro mejor en Norteamérica. Mi amigo Carlos y yo planeamos el viaje durante varias semanas, convencidos de que podríamos esquivar los peligros que acechan a los inmigrantes en México. La primera parte del viaje fue relativamente tranquila. Nos unimos a un grupo de inmigrantes en la frontera de Guatemala y México, siguiendo rutas conocidas por aquellos que ya habían hecho el viaje. Sin embargo, al llegar a Tamaulipas el ambiente comenzó a cambiar. Los rumores de secuestros y desapariciones eran cada vez más frecuentes. La tensión en el aire era palpable. Al llegar a un pequeño pueblo en Tamaulipas, nos detuvimos para descansar. Allí conocimos a un hombre mayor llamado Don Pedro, quien nos advirtió sobre los peligros de seguir adelante sin la protección adecuada. Nos habló de un grupo de hombres que acechaba a los inmigrantes por la noche, desapareciéndolos sin dejar rastro. Aunque sus palabras nos pusieron nerviosos, decidimos seguir adelante. Don Pedro nos ofreció quedarnos en su casa por la noche, pero estábamos decididos a continuar. Esa noche nos internamos en un camino poco transitado, confiando en las direcciones que nos había dado otros inmigrantes. La primera noche en Tamaulipas fue aterradora. El camino estaba oscuro y los ruidos del bosque nos ponían en alerta constante. Escuchábamos susurros y pasos a nuestro alrededor.
pero cada vez que intentábamos ver qué era, no encontrábamos nada. Carlos y yo intentamos mantenernos tranquilos, pero el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. Decidimos acampar cerca de un pequeño arroyo. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella, tratando de calmar nuestros nervios. Fue entonces cuando Carlos me habló de un sueño que había tenido en la noche anterior. En él, una figura oscura lo perseguía a través de un bosque, susurrándole palabras incomprensibles. Nos reímos nerviosamente tratando de desviar nuestra atención del miedo que nos consumía. A mitad de la noche me desperté con un ruido extraño. Miré a mi alrededor y vi a Carlos de pie, mirando fijamente hacia el bosque. ¿Qué pasa?, le pregunté, pero él no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. Me acerqué a él y cuando le toqué reaccionó como si hubiera despertado de un trance. «Hay algo allá afuera», murmuró. «Lo vi, Juan, una sombra». Intentamos dormir de nuevo, pero los ruidos continuaban. Susurros, risas apagadas y el crujido de ramas nos mantenían en vilo. Sentíamos que algo nos observaba desde la oscuridad. Al amanecer decidimos seguir adelante. El cansancio y el miedo nos acompañaban, pero estábamos determinados a llegar a nuestro destino. Caminamos durante horas tratando de no pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. Al llegar a un claro en el bosque, vimos una casa abandonada. Decidimos investigar esperando encontrar algún refugio. La casa estaba en ruinas, pero parecía segura. Nos instalamos en una de las habitaciones y tratamos de descansar. Esa noche los ruidos volvieron. Esta vez eran más claros. Pasos, susurros y una risa escalofriante resonaban a nuestro alrededor. Carlos y yo nos quedamos despiertos vigilando la puerta. Fue entonces cuando vimos la sombra. Era una figura alta y delgada que se movía lentamente hacia la casa. Su presencia era opresiva y el aire se sentía pesado. Nos miramos y supimos que teníamos que huir. Salimos corriendo de la casa, internándonos de nuevo en el bosque. La sombra nos seguía, sus pasos resonaban detrás de nosotros. Corrimos sin mirar atrás, el miedo impulsándonos hacia adelante. Sentíamos que no podíamos escapar. Llegamos a un río y lo cruzamos, esperando que la sombra no pudiera seguirnos. Al otro lado, encontramos a un grupo de inmigrantes que también huían. Nos unimos a ellos esperando encontrar seguridad en los números. El grupo nos llevó a un campamento improvisado en las afueras de un pueblo. Allí conocimos a otros inmigrantes que habían tenido experiencias similares. Nos hablaron de sombras, figuras que aparecían en la noche y se llevaban a los que se quedaban solos. En un comienzo creíamos que podía ser grupos armados que se encuentran por toda esta zona, pero mientras escuchábamos hablar a las personas con las que nos habíamos encontrado, más empezábamos a creer que no eran precisamente vivos los que nos perseguían. Decidimos quedarnos en el campamento por unos días, esperando que las sombras perdieran nuestro rastro. Durante ese tiempo conocimos a una mujer llamada María, quien nos habló de una cueva sagrada en el bosque. Según ella, la cueva era un lugar de protección contra las sombras. Eso sonaba muy espiritual y tal vez un poco irreal, pero decidimos hacerle caso a la mujer. El camino era arduo y el miedo nos acompañaba en cada paso. Llegamos a la cueva al anochecer y al entrar nos sentíamos un poco más seguros. Algo tenía este sitio. A la cueva a duras penas le entraba la luz. En su interior habían símbolos antiguos tallados en las paredes. María nos explicó que la cueva era un lugar de poder, donde las sombras no podían entrar. Esa noche, mientras descansábamos en la cueva, María nos contó la historia de las sombras. Eran espíritus de personas que habían muerto de manera violenta en el bosque. Sus almas atrapadas en un ciclo de tormento, buscaban compañía, tratando de llevarse a los vivos con ellos. Comprendimos entonces que nuestras pesadillas no eran solo producto de nuestra imaginación. Estábamos siendo perseguidos por algo real, algo que no podíamos entender completamente. Pasamos varios días en la cueva, recuperando nuestras fuerzas y planificando nuestro próximo movimiento.
Decidimos que no podíamos quedarnos allí para siempre. Teníamos que seguir adelante, enfrentando nuestros miedos y buscando una salida. Con la ayuda de María encontramos una ruta segura que nos llevaría a la frontera. El viaje fue largo y agotador, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Las sombras nos habían dejado en paz, al menos por un momento. Al llegar a los Estados Unidos, Carlos y yo comenzamos nuestra vida. El miedo y las pesadillas nos seguían, pero estábamos determinados a dejar el pasado atrás. Encontramos trabajo y empezamos a construir un futuro, siempre recordando las lecciones que aprendimos en Tamaulipas. A pesar de todo, las sombras nunca nos dejaron completamente. En las noches más oscuras, todavía escuchamos susurros y sentimos su presencia. Sabemos que nunca podremos olvidar lo que vivimos en ese bosque, pero también sabemos que sobrevivimos y mientras tengamos la voluntad de luchar, las sombras nunca nos derrotarán. Esta historia, a pesar de lo irreal que se escucha, fue 100% real. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Qué tal te han parecido las historias? ¿Te ha pasado algo paranormal? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártela abajo en la caja de comentarios. Esto fue Cita Nocturna y espero sigas teniendo muy buenas noches.